La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 mandó a la realización de 3 pactos nacionales: el Pacto Educativo, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal. De los 3, el único que no se ha hecho es el fiscal. A principios de este gobierno parecía que había la intención de que el pacto fiscal fuera negociado. El presidente Abinader dijo en mayo del 2021 que en cualquier momento llevarían una propuesta al Consejo Económico y Social para su discusión con todos los sectores. Varios sectores se pronunciaron en contra de un posible aumento de impuestos y en octubre de ese mismo año, el presidente anunció que no habría reforma. Somos conscientes de que hoy, con un aumento exponencial de los precios internacionales del petróleo, de los productos de alimentación básicos, de las materias primas para fertilizantes, con el impacto que eso tiene en las economías domésticas, no es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, está claro que el presidente Abinader terminará su periodo de gobierno sin pacto ni reforma. Sin embargo, la discusión sigue pendiente, y él mismo ha dicho que el próximo presidente tendrá que hacerla. Y hay que hacer unos ajustes. Aquí hay que quitar exenciones también que tienen muchos sectores, que ya se han desarrollado y que pueden seguir desarrollándose. Aquí tienen que haber ajustes, y lo tiene que hacer cualquiera que gane la presidencia. Si se realiza un pacto y no un simple aumento de impuestos, es necesario el consenso. Pero al final del día ningún sector quiere que lo carguen más o le quiten exenciones. Así que la pregunta es, ¿cuál es la reforma fiscal que la República Dominicana necesita para garantizar el crecimiento de nuestra economía, pero que a la vez se ajusta con la población? ¿Cuándo debería hacerse esta reforma tributaria? ¿Realmente es impostergable? ¿O hay otras medidas que el gobierno podría tomar para disponer de más recursos? ¿Cuáles impuestos se deberían aumentar y cuáles disminuir? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestros invitados en la mesa: Isidoro Santana, exministro de Economía, quien estuvo también en una mesa anterior sobre este tema. Isidoro, gracias por estar con nosotros. Miembro fundador de la Fundación Siglo XXI, organización no gubernamental que promueve reformas institucionales para el desarrollo social y económico. Nuestro economista de cabecera en muchas ocasiones, Henry Ebrard, bienvenido también. Gracias por estar con nosotros. Marisol Vicens, una dama que nos honra por segunda vez en esta mesa, empresaria exitosa, abogada, expresidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Gracias por estar con nosotros, gracias, Marisol. Y Miguel Collado Di Franco, quien nos acompaña por primera vez. Miguel, economista, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Esos son nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a tratar de tocar los puntos más sensibles de lo que podría ser o de lo que será este pacto fiscal y cómo deberían ir orientados los tiros para que el pueblo no se oponga o no sufra más de la cuenta, porque esto cuesta mucho, ¿eh? Hay que consensuar, como decíamos anteriormente, con el sector empresarial, con los sindicatos, con el pueblo, con los políticos, los partidos políticos. Hacemos una pausa y cuando regresemos, cualquier idea que usted tenga, porque nosotros los dominicanos podemos sugerir ampliar la base, bajar el ITEVIS, reforma fiscal, ENM es nuestro hashtag para cualquier comentario. Ya volvemos. Bueno, ningún gobierno ha querido a lo largo de estos últimos años cumplir con ese mandato que tiene ya 10 años, cerca de 10 años de establecido ese objetivo. Hace unos años hubiera sido ideal. Después vino la pandemia. Hubo una amenaza de que iba a haber, pero con la pandemia imposible. ¿Cómo van a hacer eso en este momento? El presidente se echó para atrás, pero ahora sí será. ¿Ustedes están de acuerdo en que esto se haga en la reforma fiscal o un pacto fiscal? ¿Cuál es la diferencia? Nuevamente vamos a explicarla. Y si es recomendable que se haga lo más pronto posible, después que, como sugería hoy un editorial de un periódico, después de las elecciones y antes de la toma de gobierno. El que quiera puede empezar. Isidoro. Yo
No puedo decirle al gobierno cuál es el momento en que eso debe abordarse, pero lo que sí estoy seguro es que sea que gane el presidente Abinader o sea que gane otro, si no lo aborda inmediatamente, se inicia el gobierno, estaría cometiendo un error garrafal. Primero porque las posibilidades de éxito de cualquier gestión van a quedar sumamente limitadas. Y yo creo que lo primero que hay que comenzar es por desmistificar algunas ideas como esa de decir que hay que evitar que el pueblo sufra. Se supone que el pacto fiscal no es para que el pueblo sufra, es para que el pueblo disfrute. Es todo lo contrario, es para que el pueblo viva mejor. Para que los... Bueno, Isidoro, pero es que tú sabes que la experiencia en República Dominicana es que más que reformas, lo que se han hecho es simple aumentos de impuestos. Subirnos los impuestos, nos subieron el ITEL, todas las reformas tributarias han sido... Espérate, lo que pasa es que la primera responsabilidad de cualquier reforma es incrementar ingresos fiscales para que el Estado esté en condiciones de proveer bienes públicos a la ciudadanía, para que pueda proveer servicios como salud, como seguridad social, como educación, como agua, como toda una serie de cosas que se demuestra cada día que todos los estudios internacionales, todos los indicadores, todos los ratings dicen que República Dominicana tiene precariedades enormes en cada una de esas cosas y que demandan recursos fiscales para que se puedan resolver. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Precisamente por eso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que buscaba la Ley 1-2012, esa ley es del 26 de enero del 2012, o sea, tenemos ya 12 años. 12 años, no 10. Con la ley. Entonces, esa ley lo que buscaba era establecer una serie de pactos, era el pacto por la reforma educativa, el pacto por la reforma del sector eléctrico y el pacto fiscal, para que con el pacto fiscal hubiese una estrategia de corto, mediano y largo plazo de sostenibilidad fiscal y al mismo tiempo acompañado de una ley de responsabilidad fiscal. Porque ahí vamos a lo que decía Isidoro. O sea, ¿para qué recauda impuestos en un Estado? Para tener ingresos, para poder satisfacer las necesidades de la población, dar mejores servicios públicos, y quienes están supuestos a beneficiarse más de esos servicios públicos son precisamente la población en general, los que menos tienen. Entonces, ¿por qué se acompañaba de esa ley de responsabilidad fiscal? Porque lo que se quiere perseguir es que a la vez haya una responsabilidad de los funcionarios del Estado en el buen uso de los recursos. Sabemos que no se aprobó el pacto, pero sí se aprobó la ley 253-12, que aumentó una serie de impuestos en el año 2012 y después de eso no ha pasado. Sabemos que vino la pandemia, no era el momento quizás de poder hacerlo. Había pasado la experiencia también en Colombia con el presidente Iván Duque y ahora, bueno, pues yo creo que todo el mundo está consciente de que es impostergable y que hay que hacerlo. Ahora hay que acompañarlo también de esa ley de responsabilidad fiscal, que hay un proyecto que sigue cursando en el Congreso, fue aprobado en el Senado, está ahora de nuevo en la Cámara de Diputados y vamos a ver qué sucede. Además, si ese es el proyecto que tiene, todo lo que debería de tener, porque hay otro anterior que preparó precisamente la FINJUS y el CRES. Y a mí me encantaría puntualizar algo sobre la responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal, una ley de responsabilidad fiscal debe tener reglas fiscales. Es más allá de cómo vamos a gastar, sino qué reglas, qué normas vamos a cumplir. Usualmente en una ley de responsabilidad fiscal, o las reglas fiscales que se incluyen son de tres tipos: de gasto, de déficit y de endeudamiento. Entonces, República Dominicana debe de tener reglas fiscales para atacar uno de los problemas principales que tenemos, que es uno de los que le da origen a esta discusión, que es el endeudamiento y la sostenibilidad del endeudamiento público. Entonces, ese es un tema importantísimo, las reglas fiscales para precisamente traer lo que tuvimos en los años 90. En los años 90 aquí tuvimos disciplina fiscal, tuvimos responsabilidad fiscal y el endeudamiento público se redujo en un 28%, que no se nos olvide.
pero desde el 2000 para acá, hasta finales del 23, hasta diciembre, se ha incrementado el endeudamiento en 17 veces, más de 1.590 veces. Pero en los años 90, además del Código Tributario, se quitaron muchas exenciones, se quitaron... se hicieron y reformas después volvieron estructurales. otra vez. Ajá, y ahí quiero rescatar algo que decía Diana en su comentario. ¿Qué es lo que se ha hecho en República Dominicana después del 92? Tergiversar el espíritu del Código Ese Tributario espíritu. con los parches fiscales. Estamos incrementando los impuestos. Cuando se decimos, en este caso, vulgarmente incrementar impuestos, impuesto es tasa por una base. Eso te da un resultado. Y tú puedes incrementar el resultado aún bajando la tasa. Aquí lo que asociamos con incrementar impuestos es incrementar la tasa. Entonces creamos distorsiones, como la ley 253-12, que creó distorsiones grandísimas y no incrementó la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque apenas llevó la presión tributaria medio punto con relación al que existía en el año 2012, y al tercer año ya teníamos la misma presión tributaria. Entonces aquí hay que hacer dos cosas: la ley de responsabilidad fiscal y hacer una reforma verdadera, no seguir con los parches fiscales. Así es. Creo que hay que poner todo eso dentro de un contexto más amplio. Yo creo que no debemos de limitarnos a ver solamente el tema de la reforma fiscal. Primero, hay que entender bien los términos, porque a veces confundimos fiscal con tributario. Cuando hablamos de fiscal, estamos hablando de un círculo con 4 dimensiones. Por supuesto, la parte tributaria, la de los ingresos, fundamental. Y en eso tiene que haber un acuerdo sobre el qué de cada uno de esos ejes. ¿Para qué hacer una reforma? Hay gente que está planteando que hay que reducir ingresos, lo cual me parece un contrasentido. Obviamente, el objetivo de esta reforma es precisamente, como lo decía muy bien Isidoro, se necesita para hacerle frente a tantas demandas todavía no satisfechas de la población, que haya un Estado que tenga los ingresos suficientes para hacer un gasto de mayor cantidad y sobre todo de mayor calidad. Ahí va entonces la segunda dimensión, que es el tema de los gastos. ¿Cuál debe ser el nivel de gasto del Estado? ¿Cuáles son las cosas que debería hacer el Estado? 3, el tema del manejo del patrimonio del Estado. ¿Cuáles son las actividades o los activos que realmente debe de guardar un Estado? Y 4, el tema de la deuda. A partir de ahí, nosotros debemos de pensar en llegar a consenso, a acuerdos, como tú muy bien lo estabas planteando, sobre los qués. Tenemos que hablar primero los qués, ahí es más fácil llegar a acuerdos básicos, y después entonces pasar a los cómo, pero dentro de un esquema donde no solamente se va a abordar la reforma fiscal, sino también otras reformas que deben de tratarse, creo yo, de manera concomitante. El tema laboral, el tema de la seguridad social, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que el tema eléctrico, por supuesto. El sector eléctrico. Magín Díaz publicaba en un artículo hace unos días que él siempre ve estas mesas, pero no le gusta participar en los debates de ningún tipo. No podía dejar de decirlo, perdón. El gasto corriente es ahora 3% del PIB, mayor que en el periodo pre-COVID. Esto equivale a más de 200.000 millones. El déficit del sector eléctrico sigue igual o mayor que antes. La cantidad de empleados del gobierno ahora es de 52.000 personas más altas. Son 730.000 empleados. Y yo recuerdo... Los niveles de informalidad. Los niveles de informalidad. El gasto en publicidad, que aunque irrelevante, dice, desde el punto de vista... En el sector privado, parece entonces que también todos tenemos que mirarnos y analizarnos. Ok, pero ¿cuánto es que debe gastar un gobierno? O sea, es como una casa, para que la gente entienda. ¿Cuánto tú tienes que gastar de acuerdo a lo que tú ingresas? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una deuda además y estamos pagando intereses de esa deuda. Sí. O sea... Ahora mismo tú tienes estructuralmente, o sea, si tú partes de qué debes de gastar obligatoriamente, tú tienes, además del 4% que se está cumpliendo la ley, tú tienes casi 3.8% del Producto Interno Bruto solamente destinado a intereses de la deuda. A intereses. O sea, dentro de muy poco va a alcanzar al 4%. Y superar lo de la educación. Y lo podría superar. Pero Entonces,
¿Sí? ¿Eso va a bajar Sí, si sí, se sí. aumenta el ingreso, si se aumentan las recaudaciones? Dos cosas. Es importantísimo, como dice el artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que tengamos una ley de responsabilidad fiscal, porque nosotros debemos de ir desmontando la deuda. Entonces, lo que no podemos seguir es incrementando la deuda. Entonces, mientras tú tengas los niveles de endeudamiento actuales, tengas un panorama internacional de que los tenedores de bonos están demandando mayores rendimientos y sigue gastando más, está dentro de lo que se llama la espiral de la deuda. ¿Qué es la espiral de la deuda? Eso mismo. Tú te sigues endeudando más y sigues gastando en términos de gasto de intereses como proporción de los ingresos tributarios, que estamos en Ahí mismo, 25%. ¿se debería entonces legislar previo al pacto fiscal o a la par? ¿Cómo debería ser para que pueda funcionar? Es Mira, que yo son creo dos que eso es parte del componentes. pacto Son dos fiscal. componentes. Debería Eso es legislarse pacto mientras fiscal. se hace la negociación del pacto. Estoy hablando de una ley de responsabilidad Sí. fiscal y una reforma al Código Tributario. Ambas. Que no sea haciendo más de lo mismo. Y por eso ponía el Exacto. ejemplo hace un momentito de la llamada reforma. ¿Qué es reformar? ¿Qué es lo que es? Reformar es tú modificar algo para hacerlo mejor. Pero la misma ley 253-12 que decía que era para la sostenibilidad y el desarrollo, pues como les dije anteriormente, que se modificaron, lo hablamos fuera de cámara, élite, bien, impuestos sobre la renta, se crearon una serie de impuestos nuevos y la presión tributaria al tercer año estaba al mismo nivel del 2012. No sirvió de nada. Al Entonces, contrario. no ha servido de nada. Ni el anticipo tampoco. Ok, Entonces pues, necesitamos vamos a una- pasar ahí, exacto. vamos a pasar ahí a la parte Diana. impositiva, porque no es lo mismo, Vamos. evidentemente, aumentar los impuestos al consumo, aumentar el ITEVIS, que aumentar las ganancias, que aumentar el impuesto sobre la renta. ¿Cuál sería esa reforma que necesita la República Dominicana en términos impositivos? ¿De dónde aumentar, de dónde quitar? Mira, si a cada uno de nosotros lo ponen a opinar sobre eso, van a tener tantas opiniones como personas haya. Eso es así. O sea que no probable. debe haber, Es debe probable. haber un Pero- consenso en los detalles. Pero ¿Qué opinan ustedes? Que En tiene los que haber principios tiene que consenso haber consenso. antes, Yo antes de hablar de entendí los, así. antes de hablar de los la detalles. forma de abordar la reforma es algo que requiere una fuerte discusión técnica. Ahí tú no vas a poder poner de acuerdo a los agentes interesados Nunca. y ni siquiera a los economistas. No. No Tampoco. va a ser posible. Y hay posibilidades Pero de que se sí, aumente. perdón. Y hay posibilidades de que haya un aumento impositivo, por ejemplo, al ITEVIS, como pasó en 2012. Mira, según el escenario déjame actual. decirte, en el caso del ITEVIS, el impuesto dominicano no es bajo. Está más o menos dentro de los promedios internacionales y uno seguía en base a eso. Pero vamos a decir que se haga como de alguna manera parecería ser que habría que hacerlo, que es ampliar la base, Exacto. incorporando nuevos renglones. Entonces eso es compatible con bajar, bajar el quizás ITEVIS. algo, pero no es que bajar mucho. A Porque 16, tampoco, ¿cómo estaba? porque Pero hay que poner también sobre la mesa muchas cosas, Isidoro. no nos olvidemos que el problema fundamental no es bajar impuestos para recaudar menos. No. Hay que recaudar más. Ok, que, Entonces, a no- ver, Bueno, hay que vamos a hablar recaudar de más, todo. pero yo creo que también hay que ir creando como una narrativa donde todo el Ese es mundo el tema. entienda. Necesitamos recaudar más impuestos porque necesitamos satisfacer más necesidades de la población. Ahora bien, yo tengo que mejorar la calidad del gasto. Entonces, tenemos que poner sobre la mesa muchas cosas. Nosotros tenemos un 4% para la educación, que 4% que está referido al PIB, que sigue creciendo de año en año y hemos visto ya los problemas que tenemos también con la calidad del gasto en educación. Nosotros tenemos que poner sobre la mesa qué vamos a hacer con el 4%. Pero nosotros tenemos también que poner sobre la mesa qué vamos a hacer con el financiamiento público de los partidos políticos. Nosotros Tantos partiditos. teníamos un sistema que establecimos con la ley electoral del año 97, con una contribución económica del Estado, para supuestamente evitar el financiamiento privado. Nos quedamos con las dos cosas, con el financiamiento Con los privado dos. y con el financiamiento público y cada vez más. Exacto. Cuando hicimos la ley
la reforma en el año 2019, ¿qué hicimos? Que no se puso cuál era el porcentaje exacto que se tenía que dar a los partidos políticos, pero los partidos políticos no modificaron muchas de las cosas que tenían que modificar, pero sí modificaron en la ley 2023 de régimen electoral para establecer ese porcentaje. Ellos ¿Y no van a cuánto legislar en su se le da de financiamiento? Por eso tenemos esa cantidad de partidos políticos. Ese es el problema. Entonces tenemos que ver... Esto es técnico, pero también es político. Claro. O sea, cuando tú le dices a la gente, ok, se le va a aumentar el impuesto porque es para ampliar la base, ¿hacia dónde vamos a ir? Hay un montón de cosas que todavía no están grabadas, pero son alimentos, son cosas necesarias para la población. Entonces, si tú empiezas a grabar por esos lados, la gente va a protestar y va a decir, bueno, pero y entonces lo que se le está dando a las distribuidoras por el déficit fiscal, el déficit eléctrico que hay, entonces lo que el Confotur, que se le da a toda esa gente que están construyendo en sectores turísticos, millonarios, y a nosotros entonces nos van a grabar los alimentos, por ejemplo. Si nosotros poniendo un ejemplo. no, está muy bien. Si nosotros analizamos por pedazos, necesitaríamos 2 programas para llegar a una conclusión del código completo. El código tributario está dividido en títulos. Uno de los títulos es precisamente el del ITEVIS. El ITEVIS de República Dominicana, la tasa, o más bien de Centroamérica, es 12.5 el promedio. Sí, nosotros somos de los más altos. República Dominicana tiene el cuarto más alto del continente, o más bien de la región. Sí, de pero tenemos que Latinoamérica. compararnos no con Centroamérica, vamos a compararnos con todo lo que desearíamos ser comparados. Yo me compararía con economías similares donde las personas tienen ingresos similares. No me voy a comparar con México, no me puedo Ni con comparar con España, que Chile, tiene ni 10. me voy a comparar con los países OCDE. Entonces, Los países de Centroamérica son los que más se parecen. vamos a ver una experiencia. Cuando estamos hablando de fundamentos, de principios, yo creo que la mejor experiencia la tenemos nosotros mismos con la reforma que nos condujo a tener el Código Tributario del 92. A Balaguer le dijeron, si usted reduce la tasa de impuestos sobre las rentas, que en ese momento era de 46 y se llevaba 30 y al tercer año se llevó a 25, una de las tasas más bajas del mundo. Los países OCDE tenían una tasa por encima del 40%. Le dijeron a Balaguer, a usted se le van a caer las recaudaciones. Pero un maestro en tributación, don Francisco Canaguate, lo convenció, y don Francisco Canaguate, si estuviera aquí, nos recordaría a todos que, como dije anteriormente, impuesto es base por tasa. Entonces usted puede reducir las tasas, pero va a tener que ampliar las bases, y eso fue lo que pasó. Porque la gente en va a los 90. economizar. Cuando tú le bajes el ITEVI, Claro. todo lo que gasta va a tener... Pero como decía, y perdón que te interrumpa, si nos ponemos a analizar cada uno, vamos a encontrarle un periquito. Pero si lo vemos como una reforma integral y vemos el impuesto sobre la renta y lo que se haría con los selectivos, a los combustibles, los selectivos para evitar el contrabando y la falsificación, a los alcoholes, a las telecomunicaciones. Hoy en a día las telecomunicaciones, todo esto es de los impuestos más es altos que hay en la región. 30% que una persona Es una paga. barbaridad y todo el mundo necesita un teléfono. Todo el mundo tiene un teléfono, de Entonces, hecho. Y tiene internet. La posición que quiero transmitir como CRES es que se necesita una reforma integral título por título del Código Tributario. Y ese es un trabajo que ya hemos hecho. Y precisamente Todo eso está planteado con don hace Francisco tiempo. Canaguate, que fue una figura clave en la reforma del 92. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero tenemos que hablar también de otras cosas que son importantes y que aquí se habla mucho de ello. Las exoneraciones, que es algo que en República Dominicana es de las más altas de la región, la cantidad de exoneraciones. Las exoneraciones. Las exenciones fiscales. Las exenciones y las exenciones por otro lado y los anticipos. Los anticipos, que es de cuando se pusieron, era una medida temporal, el anticipo, el odioso anticipo, que hace que la gente tenga que estar pagando todos los meses por algo que no sabe si va a recibir y nunca te devuelven eso, que eso es lo peor y lo más odioso. Cuando regresemos de la pausa, terminamos con este tema y sus comentarios al hashtag Reforma Fiscal ENM. Ahí está, ahí lo puede ver. Ya Hablamos
de la inminente reforma fiscal. Ramón Cifré dice, antes de aumentar impuestos deben legislar para reducir a 100 los diputados, las provincias 20, senadores a 20, ¿para qué 158 alcaldes? Todo esto para 2028. Bueno, eso va en la línea que tú hablabas de los partidos políticos. No, de que a la gente también hay que crearle, porque cuando tú ves en unas elecciones municipales que nosotros estábamos eligiendo una cantidad inmensa de regidores que no hacía, que tú dices ¿para qué necesitan el Distrito Nacional 37 regidores cuando tú tienes y todos estos partidos políticos una que Suprema nunca Corte de van a Justicia ser que tiene mayoritarios, que claro, nunca van a ser. Son las cosas de las que hay que ir creando. Etzel Báez dice, ¿cómo queda el poder adquisitivo y cambiario del peso en una reforma fiscal? Esa pregunta. En una reforma fiscal que sea sostenible, que le dé sostenibilidad a las finanzas públicas, pues obviamente tú vas a tener una moneda más fuerte. Más fuerte. Sí, definitivamente. Ramón Pichardo dice, el monto mayor que genera el ITEVIS en República Dominicana lo administra el Poder Económico y no el Estado. Aquí te preguntan, ¿con comprobante o sin comprobante? Eso es fraude y lo cobran y no reportan. Kelvin Cerda. Las mayores evasiones se llevan a cabo porque tenemos diferenciados dentro de mismos establecimientos y hay vasos comunicantes, bienes al 18, bienes al 16 y bienes exentos. Y eso se presta a muchas distorsiones. A mucha confusión. No, Kelvin se Cerda, presta mucha evasión. Exacto. Aquí, bueno, Kelvin decía, Rafael Naut dice, ¿qué piensan de impuestos a negocios de hospedaje? Bueno, vamos a hablar de las exenciones, porque por ahí va la cosa, los tiros. Hablábamos de las exenciones que el presidente mismo ha dicho que hay que eliminar muchas de ellas. Hablábamos de las de, por ejemplo, el sector turismo, etcétera. Es doloroso porque es un sector que necesita inyección cada vez más. Es importantísimo para nuestro país, pero ¿cuáles exenciones deberían ser eliminadas? Mira, déjeme yo decir pero algo. Rapidito, Quizá que nos queda porque poco yo tiempo. soy el mayor de los que estamos aquí. Y recuerdo muy El bien más lo sabio, que el más ocurrió sabio, el más sabio, sí. en 1992. Antes de eso, los impuestos que había en República Dominicana eran impuestos confiscatorios. Eran impuestos altísimos. Miguel hablaba ahorita de que el impuesto sobre la renta de las empresas llegaba al 45%. 46. Pero había mucha evasión, mucha más evasión. Pero resulta ser que era un sistema de impuesto cedular, es decir, se pagaba según la fuente. Y en el caso de la empresa, después que la empresa tenía la ganancia, entonces tenía que pagar una porción mucho más alta y a tasas crecientes también el dueño de la empresa. Yo hice un cálculo en ese tiempo de una persona que ganara 10 millones de pesos. Eso era mucho dinero. La tasa que tenía que terminar pagando por el conjunto era 85%. No, es que es muy comunista eso. Se decidió que se iba a bajar el impuesto. Y se iban a bajar no solo ese, sino el arancel, se iban a bajar selectivos, se iban a bajar y se iba a generalizar y se iban a acabar las exenciones. En ese momento todo el mundo más o menos vio eso con buenos ojos. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que después de bajar el impuesto, entonces comenzó otra vez el festival de exenciones. Exacto. Y comenzó todo el mundo a cabildear para que le dieran su parte. Y ha llegado el momento de que la única solución es volver a desmontarlas. Y uno podrá decir, bueno, pero vamos a dejársela a fulano porque es un sector muy prioritario, porque es muy importante. El problema es que cuando se abre una brecha, por esa brecha se van. ¿Ustedes están de acuerdo? Y ahí comienzan las presiones. Las exenciones al sector turismo se eliminaron en los 90. Y si tú miras la tasa de crecimiento de la oferta hotelera, el número de habitaciones creció increíblemente. Claro, habíamos tenido la modificación que tú muy bien dices de llegar a bajar al 25% el impuesto sobre la renta y unas simplificaciones que hubo. Pero ¿cuándo vuelven las exenciones y ese festival que tú bien mencionas? ¿Cuándo vuelven? A partir del 2000. ¿Y qué pasó en el 2000? Entre otras cosas, se introdujeron los 12 anticipos
se incrementó, se puso el impuesto del 1% a los activos, etcétera, 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 y luego vuelve el sector turístico a pedir exenciones. Y siguen pidiendo otros sectores para poder, hay que entenderlo esto, es para poder hacer negocios en República Dominicana, porque no es solamente la parte tributaria, es que tienes que enfrentarse al sistema eléctrico, a un código tributario, laboral arcaico, a el transporte, que es uno de los más caros del continente, Y malos. a los temas de los hidrocarburos y otras cosas No, y a la más. competencia desleal que te generan los negocios informales que no pagan impuestos. Ahora nosotros tenemos, Pero que empezamos con las pacas, ahora tenemos los negocios informales chinos. ¿Cómo se va a bajar Pero cada sí, vez sí afecta para yo más concluir y ya ese cierro porcentaje de con informales. esto, cierro con esto. La única forma de tú bajar la informalidad en República Dominicana es empezando con reformas como la del sistema tributario, porque nadie quiere estar en un sistema como el que tenemos actualmente, definitivamente. Y por eso es el tema de las exenciones y exoneraciones. Entonces, para poderlas eliminar, pero salvaguardando los derechos adquiridos, tú dejas que periman, pero tienes que tener un sistema tributario diferente, como se hizo en el 92. Que periman, o sea que si es en Si tú 10 tienes un años, contrato o una ley y te quedan 5 años, tú lo Hay que disfrutas. esperar esos 5 años. Hay que esperarlos de esos 5 años. Pero tú vas a tener un sistema tributario diferente y no otorgas nuevas y no se pueden desmantelar exoneraciones. gradualmente las exenciones. Eso sería la gradualidad. Esa sería. Esa sería. Ahora, no confundamos exenciones y incentivos. Yo creo que eso es incentivos... otra cosa. o sea, yo creo que Exacto. porque de nuevo... Pero funcionan a veces como incentivos. Pero que por eso hay que pensar en política, porque todo eso es una decisión de política, en cuál sociedad, en cuál República Dominicana se quiere vivir. Hay algunos sectores que nunca se pudiesen haber desarrollado sin incentivos. Un incentivo para mí es bueno si cumple con 4 condiciones. Tiene que ser bien focalizado, tiene que ser bien condicionado, tiene que ser limitado en el tiempo y sobre todo tiene que ser bien administrado, lo cual implica la revisión de vez en cuando de ver cómo va eso, si se está cumpliendo con los objetivos, pero no pensemos, no hay que botar el bebé con el agua de la bañera. Claro. Por ejemplo, nosotros Henry, hay y el la ley anticipo. de competitividad e innovación industrial que establece unos incentivos para que las industrias puedan renovarse, comprar nuevas maquinarias y demás. Se han publicado estudios de la efectividad que tuvo en el sector. Entonces yo creo que eso es parte de lo que hay que poner también en la mesa y de discutir, ver qué han provocado esos incentivos, cuáles no. Y hay una diferencia, como decía Henry, entre lo que es incentivo y entre lo que son simplemente exenciones. El otro tema que dejamos antes de la pausa. El anticipo. El anticipo. El anticipo, que siempre, o sea, es una garantía de que la persona paga impuestos. Pero aún con los anticipos hay mucha evasión, mucha evasión. O sea, el anticipo es una carga para las MIPYMES, terrible. El anticipo es terrible. quitarle capital de trabajo a una empresa. Claro, Hay porque que decir que el anticipo no es un impuesto, ¿no? bueno, Es una forma incómoda, una forma ingrata Pero- de cobrarlo. pero es que no te devuelven el dinero que tú no ganaste y que tú no tenías que haber pagado y ya pagaste. No te lo devuelven a final de año como deberían Bueno, no devolverlo. te lo devuelven a final de año, pero sí No, te lo devuelven prorrateado. algún día te lo devuelven. Bueno, Prorrateado crédito fiscal. y descontándote. O sea, no, así de no. todas Pero- maneras, y es que yo hay- no sácase defiendo, yo no defiendo el anticipo, porque no hay duda de que es algo extremadamente Odioso. molestoso Debería revisarse. para todo Sí, el mundo. debería Claro, Debería revisarse. debería y revisarse, considerar volver- sobre todo de que no podemos dar el mismo tratamiento a las grandes empresas y Que a a las la MIPYME. pequeñas Pero y las aún empresas para las pero grandes- que son el Cuando tú 70% empiezas a del tejido diferenciar empresarial del empresas, país. entonces empiezas a Aún hacer para las más grandes sí complicado puede el ser un sistema problema. tributario y hay No empresas, hay empresas que Al van a, mismo tiempo creamos- van a, hemos- a querer ser pequeñas. Hemos creado tantas para desnaturalizaciones que fíjate, o sea, cada año la ley de presupuesto tiene que tener una sección para hacer
excepciones de todas las leyes que no puede cumplir. Claro. No se le va a dar el porcentaje que toca a los ayuntamientos, no se le va a dar el porcentaje que toca a la justicia, no se va a hacer Y hay que sincerizar todo eso. el ajuste por inflación del nivel de salario para gravar con el impuesto sobre la renta. Todos los años estamos haciendo eso. Entonces, Todos los años creamos nosotros deuda entonces eso es todo lo que nosotros tenemos que con el país. precisamente empezar a discutir y empezar a reflexionar a dónde que nosotros queremos ir como país. Exacto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que Exacto. construir? Nosotros no Hay podemos que seguir, recaudar más, porque parches por definitivamente. todos lados. Son los parches tributarios, son los parches en el presupuesto, Conclusiones que son los sacamos de aquí, financiamientos. que ya se acabó el tiempo prácticamente. Hay que recaudar más, hay que simplificar El sistema tributario. el sistema tributario Claro, para sí. atraer a las personas, porque atraer a los informales, ayudarlos, porque eso de tener que contratar a una persona que te maneje el tema de los impuestos, de lo complicado que es otro salario más. Y votar fiarte a de un que esa vendedor persona haga la para cosa pagar un correctamente y no contador, te eso no mete en tiene un sentido. problema. Ajá, ¿qué tú decías? Fiarte de que esa persona lo haga correctamente y no te mete en un problema, como le sucede a muchas personas físicas, a constantemente. muchos microempresarios que a veces entonces Ok, se ven envueltos sí. en muchísimos problemas por mal manejo. Simplificación. Impuesto único. Hablabas que esto del ITEVIS, que 18 uno, 16 otros, que otro no. O sea, uno solo. Bajar la tasa, simplificar los adelantos, los anticipos, perdón, volver a 4 como teníamos antes, ir reduciendo las exenciones en la medida en que Las pueda ir exenciones, haciendo reduciendo las responsabilidad exenciones. fiscal. Gradualmente. Sí, pero yo creo que ahí no perdamos de vista, como tú lo estabas diciendo, Para hay concluir. que crear la narrativa. Claro. Y yo creo que hay algunas cosas que quizás no son muy ortodoxas o no cumplen con el librito, pero que son necesarios quizás Ok, para flexibilizar y hacer que la gente lo acepte. Yo no estoy de acuerdo que alimentos básicos tengan que pagar el ITEVIS, Arroz, y no sé por qué habichuela, lo tienen que carne, pagar. Si en muchos huevo. países que funcionan bien, con niveles de riqueza más altos, tampoco se está cobrando el ITEVIS a todo. Pero hay que hacer entender a la gente también que el déficit del sector eléctrico es producto en gran medida de que no De se que paga se- la energía. Y si de tú que no se pagas la roba la energía, luz. De tú toda la razón. recibes menos salud, De que se recibes roba la luz. menos educación, menos Absolutamente. seguridad. Es que es todo, entonces, Es un no se círculo puede- vicioso. No se va a poder consensuar con todo el mundo, obviamente. No Esa se es la va a conclusión poder. de ustedes. No. También es una conclusión de que no, mira que somos 4 Sí. y no nos ponemos de acuerdo. Entonces el gobierno va a tener que hacer una reforma sensata, simple, una reforma verdadera, no seguir con los parches, no seguir con los remiendos. Exacto. Y mientras más rápido, mejor. Y no dejar las otras partes, porque señores, el tema de la seguridad social, no esperemos Es- 10 años ok, para tratar claro. de resolverlo. Con esto Son termino. reformas estructurales que tenemos que Absoluta. hacer, que están pendientes. La de seguridad social es una fundamental. Gracias a todos por haber participado en esta mesa tan interesante. Es la tercera, yo creo que ya. ¿Será la última? O No cuando creo que sea la propongan- última. Cuando la sometan de verdad hacemos otra. Por lo menos esta noche, María Cela. Un beso grande. Dios les bendiga. Hasta mañana. Gracias. Muy bien.